buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de Grupo Integra. Continuamos con el curso en línea de ventilación mecánica. En el capítulo 5, modos de ventilación mecánica invasiva, y vamos a iniciar con una frase muy frecuentemente utilizada en el medio de terapia intensiva, y es que un modo de ventilación es tan bueno como el operador que lo utiliza. No hay diferencia en los desenlaces cuando se compara uno u otro modo, y esto se basa en la mejor evidencia científica. Lo importante es saber utilizarlos, saber el momento en el cual hay que corregirlos o incluso intercambiarlos. Para empezar a conocer los modos de ventilación mecánica, tenemos que conocer unos conceptos básicos. Por una parte, saber que una respiración en la ventilación mecánica es un ciclo de flujo positivo, es decir, a partir de cero, parte hacia arriba un flujo positivo y por debajo de cero un flujo negativo. Y que un modo de ventilación es un patrón predeterminado de interacción entre la configuración del ventilador y la respiración del paciente. Hay una taxonomía que realizó Robert Chatburn. Como ustedes saben, la taxonomía es un intento de clasificación de los diferentes modos de ventilación debido a que existe un desorden en la nomenclatura provocado por la fabricación de las empresas, de la fabricación de los ventiladores de las empresas. Cada uno llama a los diferentes modos de algunas formas, en ocasiones semejantes, pero en otras sí difiere de manera absoluta. Entonces, por eso se hace este intento de clasificación a través de tres principios, pero que en esta ocasión, como es un curso básico, nos enfocaremos en los primeros dos. Uno, la variable de control. Vamos a tener dos modos de control, uno por volumen y otro por presión. Y la secuencia de respiración, una mandatoria que puede ser continua, ¿sí? Un modo de ventilación mandatorio continuo que puede ser controlado por volumen, y un modo de ventilación mandatorio continuo controlado por presión, o los intermitentes, que va a ser básicamente el modo de ventilación mandatoria intermitente sincronizada, o SIMV, que puede ser a su vez controlada por volumen o controlada por presión. Y la secuencia de respiración espontánea, que va a ser la ventilación espontánea continua con presión soporte, o lo que se conoce comúnmente como espontáneo, ¿no? Un modo espontáneo. Vamos a dejar fuera el tipo de esquema objetivo, pero la mayoría de ventiladores, de modos de ventilación mandatoria continua, van a tener un punto fijo, es decir, van a tener que alcanzar un nivel determinado de forma de presión o de volumen de forma continua. Por otra parte, hablábamos de la respiración. La respiración va a tener fases, una de disparo, una de límite o control y una de ciclado, es decir, de paso del tiempo inspiratorio al expiratorio, para finalizar con una fase basal. En esta curva de un modo de ventilación mandatoria continua controlada por volumen, en esta curva de presión tiempo, no configuraron una presión basal. Es por eso que el disparo comienza desde cero. Y es así que tenemos aquí ejemplificados los diferentes modos de ventilación, que si nosotros los agrupamos de acuerdo a la clasificación de Chatburn, pues vamos a tener básicamente 5. Los mandatorios continuos, tanto controlado por volumen como controlado por presión; los mandatorios intermitentes, controlado por volumen como controlado por presión; y el espontáneo continuo, controlado por presión o con presión soporte. También los podemos clasificar de esta forma, como modos convencionales, en donde vamos a tener estos modos que describimos anteriormente, y además el CPAP. El CPAP realmente no es un modo de ventilación porque únicamente es un flujo continuo que va a generar una presión continua, y a través de esta misma presión basal se vayan a llevar a cabo las respiraciones, aquí sí, con todas las de la ley, espontáneas del paciente. Vamos a tener otros modos que se llaman no convencionales y que vamos a hacer referencia básicamente a dos.
a la PRV, que va a ser la ventilación con liberación de la presión en la vía aérea, que recibe diferentes nombres de acuerdo a la configuración en distintos ventiladores. En unos van a encontrar como bilevel, bipap, bivent, bifásico, duopap, siempre y cuando ustedes configuren una presión inferior mayor de 0. Sin embargo, el APRV original, la presión inferior siempre va a ser 0 y posteriormente lo vamos a estar comentando. Otro modo no convencional del cual vamos a estar hablando es el de control de volumen regulado por presión. Es un modo dual y como modo dual vamos a tener dos tipos de control, tanto volumen como presión. De ello hablaremos posteriormente. Esta es la pantalla de configuración del modo o de elección del modo en un ventilador AVEA y siempre hay que encontrar nuestros modos convencionales. Vean aquí el volumen asisto control, presión asisto control, los SIMB tanto como volumen como presión, los modos no convencionales como el PRVC y el APRV del cual hablamos, el modo espontáneo junto con el modo, bueno, entre comillas, el modo CPAP, y aquí colocados, y modos especiales para ventilación no invasiva en ventiladores que tienen esta función mixta tanto para modos invasivos y no invasivos. Tenemos un problema o una confusión en la nomenclatura que sucede en ocasiones. Y es que tenemos que identificar el tipo de disparo. A veces lo confundimos con el tipo de modo. Decimos está en modo AC, ¿sí? Porque, pues, bueno, lo vemos en el ventilador y ahí dice modo AC, pero haciendo referencia a la clasificación de Chatbot, no nos estamos expresando adecuadamente. Únicamente vamos a hacer referencia al disparo como asistido cuando el paciente genera un esfuerzo tal que alcance el umbral de presión o de flujo para que sea asistido por el ventilador. Vean aquí de qué forma se genera una deflexión negativa en la curva de presión-tiempo que hace referencia al esfuerzo del paciente para después ser asistido. Y por otra parte, tenemos las respiraciones controladas, que son las respiraciones que se van a suceder cuando el paciente no genera un esfuerzo o el esfuerzo no sea tan intenso para alcanzar el umbral configurado y genere una asistencia al ventilador. Entonces, la sucesión de respiraciones, tanto asistidos como controlados, le vamos a llamar disparo AC. En el modo de ventilación controlada, mandatoria continua controlada por volumen, tenemos que identificar varias situaciones, principalmente el tipo de curvas que va a estar generando. Recuerden que siempre vamos a tener una curva de presión-tiempo, una de volumen-tiempo y una de flujo-tiempo, que van a estar estas curvas graficadas de esta forma. En la depresión tiempo va a haber una elevación paulatina de la presión para alcanzar un volumen, el cual nosotros vamos a estar controlando, porque es control volumen. Y el flujo tiempo, su característica en este tipo de modo, a no ser que sea configurado o que el ventilador permita la configuración de otro tipo de patrón, pues siempre va a ser de forma constante o cuadrático durante la fase inspiratoria. En este caso no se configura una pausa inspiratoria, por eso la expiración se sucede al momento del término de la inspiración. Se abre la válvula expiratoria del ventilador y permite la exhalación. ¿Qué es lo que vamos a configurar en este modo? Bueno, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, porque es lo que vamos a estar controlando, el flujo máximo, la velocidad de flujo máximo, si yo, que normalmente va de 40 a 60 litros por minuto, si yo configuro un flujo máximo mayor, el tiempo inspiratorio va a ser menor. Si yo configuro un flujo máximo menor, el tiempo inspiratorio va a ser mayor. Otro rango que vamos a configurar es la presión positiva al final de la expiración. Aquí vean, en la curva de presión tiempo no se configuró, siempre hay que configurar uno.
y el tipo de disparo, tanto por flujo o presión. No existe diferencia teórica, práctica en la cuestión de qué tipo de disparo es mejor, si por flujo o por presión. En lo teórico, al parecer por flujo, siempre hay que mantenerlo entre 2 o 3 centímetros de agua, que recordemos es el umbral del esfuerzo que tiene que realizar el paciente para que sea asistido por el ventilador. Y la FIO2, las variables de fase respiratoria van a ser el disparo, tiempo en aquellas respiraciones mandatorias o controladas y flujo o presión en aquellas respiraciones asistidas. El límite va a ser el flujo, el ciclado, el flujo o el volumen, el límite control va a ser el flujo o volumen, el ciclado va a ser por volumen, una vez que se alcanza el volumen se permite la fase expiratoria y aquí la variable a monitorizar principalmente es la presión, porque el ventilador va a estar obligado a alcanzar la presión, el ventilador en el modo de ventilación mandatoria continua controlado por volumen, va a estar obligado a alcanzar el volumen y este volumen va a generar una presión de acuerdo a las condiciones de distensibilidad o elastancia y de la resistencia del sistema respiratorio. ¿Sí? Si empeora la distensibilidad, un mismo volumen va a incrementar la presión. Ahora, en el modo de ventilación mandatoria continua controlada por presión, vamos a tener estas mismas tres gráficas de las curvas que nos va a estar permitiendo de acuerdo a la situación del sistema respiratorio del enfermo. Normalmente, en la curva de presión-tiempo, en este modo, se sucede un ascenso rápido de la presión y da una forma cuadrática. En el de presión-tiempo, del controlado por presión. En este caso, se le aplicó un tiempo de rampa prolongado. Algunos ventiladores tienen la posibilidad, otros no. Se sugiere que en aquellos pacientes que van iniciando la instalación de la ventilación mecánica, es decir, que todavía la enfermedad es en sus primeras fases, se recomienda rampas no tan prolongadas o incluso de cero, es decir, una presión rápida que satisfaga la demanda del paciente. La principal diferencia con el modo anterior controlado por volumen es que en el controlado por presión, a no ser que se cambie la configuración del flujo y lo permite el ventilador, la gráfica de flujo-tiempo va a ser desacelerante. Ahora veamos qué es lo que vamos a programar. Lo mismo, la frecuencia respiratoria, la PIB, el tipo de disparo y la FIO2, pero lo que va a cambiar es la presión inspiratoria y el tiempo inspiratorio. Ya no volumen, sino ahora presión inspiratoria es lo que vamos a controlar. Ya no velocidad de flujo, sino aquí tiempo inspiratorio. Y es más fácil, porque aquí el tiempo inspiratorio va a estar en relación lineal a la duración del tiempo inspiratorio, valga la redundancia. Las variables de fase van a ser las mismas en el disparo, pero aquí el límite o control va a ser la presión y el ciclado va a ser el tiempo, es decir, va a ciclar cuando se suceda el tiempo inspiratorio programado. La variable a monitorizar, al contrario, ahora va a ser el volumen, que a una presión inspiratoria dada, el volumen administrado va a estar en relación a las condiciones de distensibilidad y de resistencia del sistema respiratorio. Vamos a pasar a uno de los modos de respiración espontánea, que realmente, bien dicho, es de respiración asistida, y es el siguiente, el de ventilación espontánea continua con presión soporte. Vean el tipo de curvas que vamos a estar teniendo. También va a haber una curva cuadrática en la gráfica de presión-tiempo y una curva desacelerante en la de flujo-tiempo. El nivel de esfuerzo del paciente que vamos a poder observar en el disparo va a estar en relación, va a determinar la cantidad de volumen que va a poder administrar en cada respiración. Vean que hay diferencia del primero al segundo esfuerzo del paciente, en el segundo es mayor y por lo tanto va a haber un mayor volumen. ¿Qué es lo que nosotros vamos a programar aquí? Aquí ya no vamos a programar la frecuencia respiratoria porque toda la frecuencia respiratoria va a depender del enfermo. Únicamente vamos a programar la presión soporte, que ya no se llama presión inspiratoria porque ahora es un modo de ventilación, entre comillas, espontáneo y ahora va a llamarse presión soporte, pero es básicamente lo mismo. La PIB,
la presión positiva al final de expiración, el tipo de disparo y la FIO2. Ya el paciente, lo único que se le está apoyando es con el soporte del ventilador para vencer la resistencia de la tubuladura, vencer la resistencia del tubo endotraqueal y que pueda generar sus propias respiraciones. ¿Cuál es la de las principales diferencias? Y es en la fase de la respiración. El disparo aquí ya no va a haber por tiempo en una respiración mandatoria, o controlada, sino que aquí ya va a depender totalmente del paciente y todas van a ser por presión o por flujo de acuerdo a lo configurado. El límite o control va a ser la presión por la presión soporte y el ciclado aquí es el único que va a ciclar por flujo. ¿Por qué? A la caída del flujo durante la inspiración, en un nivel del 30% ya configurado en la mayoría de los ventiladores, en algunos se puede cambiar, se sucede la expiración, es decir, la apertura de la válvula exhalatoria no espera a que termine de forma completa la inspiración, sino que antes de que el flujo acabe en el 30%, de la caída del 100 al 30%, se permite la expiración. ¿Qué es lo que vamos a monitorizar? Principalmente el volumen, porque el volumen va a estar dependiendo nuevamente de las condiciones de distensibilidad, resistencia al sistema respiratorio y de la fatiga del paciente. Hasta aquí hemos visto los principales modos de ventilación controlados o asisto control, controlado por presión, controlado por volumen, y el modo de ventilación espontáneo. Conociendo esos tres, ustedes ya pueden manejar a un paciente desde el inicio de la ventilación hasta el periodo de destete y la extubación. A continuación estaremos hablando de otro modo también convencional, pero que ya su uso ha disminuido principalmente en el destete, debido a que no tiene mayor beneficio en un paciente crítico agudo y que únicamente este modo se pudiera utilizar en aquellos pacientes con ventilación prolongada o como modo de ventilación que todavía se utiliza en algunos países anglosajones en un paciente que no se encuentra todavía en proceso de destete. El modo de ventilación mandatoria sincronizada intermitente es un modo que combina respiraciones mandatorias, que son las que nosotros vamos a configurar, ya sea controladas por volumen o controladas por presión, y respiraciones asistidas, que siempre van a ser asistidas con una presión soporte. Lo que vamos a configurar en el modo SIMB, controlado por volumen, es, además de la frecuencia respiratoria, el volumen de las respiraciones mandatorias, el flujo máximo que va a determinar junto con la frecuencia respiratoria la relación inspiración y expiración, la presión soporte para las respiraciones asistidas, la PIP, el disparo ya sea por flujo o por presión, y la FIO2. En el tipo de modo SIMB controlado por presión, ya no vamos a configurar ni el volumen ni la velocidad de flujo máximo, sino la presión inspiratoria, el tiempo inspiratorio y nuevamente la presión soporte. Las variables de fase a tomar en cuenta son el disparo, tiempo para las mandatorias, flujo, presión para las asistidas, el límite, ya sea presión o volumen, el ciclado para las mandatorias por tiempo en el controlado por presión y el ciclado por volumen para el controlado por volumen y el flujo para las respiraciones asistidas. La variable a monitorizar, pues aquí vamos a tener que estar monitorizando tanto la presión como el volumen, porque por ejemplo en el SIMB controlado por volumen se combinan las controladas por volumen mandatorias como las espontáneas con presión, asistidas con presión soporte. Es un modo que, a diferencia de los disparos asisto-control, aquí se sucede que el ventilador calcula el volumen minuto para administrar de acuerdo a la configuración del volumen y de la frecuencia respiratoria y
Si no detecta una respiración, un esfuerzo del paciente, permite un umbral que si no supera el tiempo programado, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, entre el ventilador. El ventilador siempre va a estar de apoyo en caso de que el paciente no tenga sus respiraciones, entre comillas, espontáneas para ser asistidas. Existe otro tipo de modo ya no convencional que se llama, bueno, que tiene un aspecto dual, que es el controlado por volumen y regulado por presión. En este modo, la primera respiración se realiza con un patrón de control por volumen. El ventilador sensa las características de distensibilidad y de resistencia del sistema respiratorio y en las siguientes respiraciones proporciona la presión necesaria o ajusta hasta alcanzar el volumen configurado. Vean aquí el ejemplo. Se sensa con el volumen configurado y en la siguiente respiración proporciona la presión inspiratoria necesaria para alcanzar este volumen. La programación que vamos a estar realizando es la frecuencia, el volumen, el tiempo inspiratorio. Vean cómo es un modo dual, utiliza las dos características de ambos modos que vimos anteriormente, la PIP, el disparo y la FIO2. Las variables de fase, bueno, pues son muy similares. El disparo de la respiración, en el caso de las asistidas, va a ser por presión o flujo, de las mandatorias por la máquina va a ser el tiempo, el límite en la inicial, en la respiración inicial que va a censar, es el volumen, en la siguiente es la presión, el ciclado en la primera va a ser el volumen, en la siguiente es el tiempo. Y la variable a monitorizar, bueno, pues va a ser, en este caso, ambas de acuerdo al tipo de respiración y el momento. Otro modo avanzado es el de ventilación con liberación de la presión en la vía aérea, por sus siglas en inglés, APRB. En este tipo de modo vamos a tener una presión alta que se va a suceder durante un tiempo alto y una presión baja que se va a suceder durante un tiempo bajo. La presión soporte también se va a configurar, pero para las respiraciones espontáneas que se van a suceder tanto en el tiempo alto como en el tiempo bajo. Es necesario que los pacientes en los cuales se utiliza este modo, la sedación únicamente sea ligera para que permita el esfuerzo del paciente, que el esfuerzo del paciente se va a mantener realmente durante todo el ciclo, durante todo el periodo de ventilación. La programación necesaria, como hemos visto, va a ser un tiempo alto, una presión alta, un tiempo bajo muy corto y una presión baja, con una presión soporte para para apoyar las respiraciones espontáneas del paciente y el disparo, que puede ser por flujo presión, y la FIO2. Las variables de fase nuevamente va a depender del tipo de respiración. Como en este caso, el disparo de las respiraciones durante la fase alta y fase baja dependen totalmente del paciente, pues van a ser por presión o flujo para ser asistidas. Y las respiraciones por tiempo únicamente se van a suceder en el momento en el cual pase del tiempo bajo al tiempo alto la máquina. El límite va a ser por presión, realmente es un modo controlado por presión con presión soporte para las respiraciones asistidas. Un ciclado por tiempo o por flujo, de acuerdo al tipo de respiración. Recuerden que cicla por flujo cuando son respiraciones asistidas que son respiraciones espontáneas, ciclan por flujo, y la variable a monitorizar pues van a ser ambas debido a la combinación que hace de los dos tipos de respiración, tanto el volumen como la presión. Si los pacientes se encuentran totalmente sedados o con bloqueo neuromuscular y no existe una respiración espontánea, realmente este modo se va a llamar controlado por presión con relación inversa, porque el tiempo inspiratorio
es muy prolongado y la relación inspiración y expiración ya no va a ser de 1 a 2, sino que ahora se va a invertir. Va a ser de 3 a 1, 4 a 1, permitiendo que un tiempo expiratorio o tiempo bajo suficientemente corto no permita la exhalación total del volumen corriente y por lo tanto genere la presencia de autopip, que aquí lo podemos ver si acercamos un poco la vista, todos los demás llegan a la basal, en este ya no. Entonces, la PIP, la presión positiva al final de la expiración encargada del reclutamiento, se va a mantener en forma de autopip por un tiempo expiratorio muy corto y es lo que va a permitir el reclutamiento de aire. Este modo APRB se puede utilizar, pero a nivel práctico y de acuerdo a la evidencia científica, su utilidad en los pacientes con SDRA no supera los beneficios de los modos convencionales que ya vimos, como el control presión o control por volumen. En otras patologías en las cuales podamos mantener al paciente con respiraciones espontáneas, bueno, pues es probable que este modo disminuya los tiempos de sedación o incluso ventilación debido a que requiere que el paciente se encuentre relativamente despierto para sostener una respiración por sí mismo. El sustento teórico que apoya su uso, pues básicamente es que mejora el retorno venoso, hay menor uso de aminas por un mayor rendimiento cardiovascular y básicamente eso. En resumen, recuerden que la ecuación del movimiento del aire que vimos previamente nos va a poder hacer entender la necesidad que tiene el paciente para ser asistido por el ventilador, la demanda de trabajo que éste va a poder sustituir y que en los grandes grupos que vamos a poder clasificar nuestros modos ventilatorios van a ser el control, que puede ser por volumen o por presión, y que las características en las curvas de flujo-tiempo, por lo común, para el controlado por volumen va a ser de tipo rectangular y para el controlado por presión y también en los modos de ventilación espontánea continua con presión soporte va a ser una rampa descendente. Pero hay ventiladores en los cuales se puede modificar este flujo y podemos encontrar o nosotros modificar que los controlados por volumen tienen un flujo descendente o exponencial de caída, ¿no? Es diferente el modo ventilatorio a las variables de fase. Cada modo ventilatorio se describe de acuerdo a las variables de fase. Entonces hay que tener mucha atención en eso. Recordar que aun cuando uno configure un modo en el ventilador y ahí diga, por ejemplo, APRB, pero si el paciente no tiene respiraciones espontáneas, no es APRB. El paciente está controlado por presión con una relación inversa. Lo mismo, por ejemplo, sucede en un modo de ventilación mandatoria sincronizada intermitente que requiere respiraciones espontáneas. Si el paciente no realiza respiraciones espontáneas, el SIMB controlado por volumen, pues va a pasar a ser ventilación mandatoria continua controlada por volumen, y en su inverso, o el controlado por presión, si no hay, en el SIMB controlado por presión, si no hay respiraciones espontáneas, pues va a ser también una ventilación mandatoria continua controlada por presión. El ventilador va a estar realizando todo el soporte debido a que el paciente no presenta ningún esfuerzo. Entonces recordemos que el ventilador es una máquina que genera trabajo y que el mejor modo de ventilación que podemos utilizar es el que conozcamos y el que necesite en cada momento el paciente. Muchas gracias por su atención. Nos seguimos contactando.